Buenas tardes a todos y todas. Queremos dar la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión. Mi nombre es Julián Rolón, soy estudiante de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la ciudad de Cúcuta. El día de hoy me acompaña María Camila Mojica, compañera de mi institución. Muchas gracias, Julián. Nuevamente a todos, bienvenidos a este conversatorio. Mi nombre es María Camila. Al igual que Julián, soy estudiante de grado 11 de la institución Sagrado Corazón de Jesús. Entrando ya un poco en materia, el objetivo de este espacio es propiciar escenarios en donde los estudiantes de bachillerato y maestros de todos los establecimientos educativos de este país puedan compartir impresiones, preguntas y experiencias con magistrados de la fe. Por contarnos el propósito de estar aquí. Quiero comentarles que tenemos unos invitados e invitadas muy especiales. En primer lugar, me gustaría invitar al magistrado Roberto Vidal López a que nos regale un breve saludo. Hola Julián y María Camila y todos los que nos acompañan, que ya son un montón, ya vamos en 64. Yo quiero saludar a los estudiantes, a los profesores y a todos los miembros de Educapaz que han facilitado este diálogo para nosotros en la JEP. Es muy emocionante, la verdad, poder conversar con ustedes, con los estudiantes, con los colegios, el sistema educativo, y que tengamos este diálogo sobre justicia restaurativa en el que todos estamos aprendiendo unos de otros y tenemos muchas cosas que contarnos y reitero que aprender. Entonces, buenas tardes y mil gracias por la invitación que nos hacen a nombre de todos mis colegas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchísimas gracias, magistrado Vidal. Ahora me gustaría invitar a Óscar Sánchez, coordinador nacional de Educapaz, a que nos cuente en qué consiste esta iniciativa de la Escuela Dialoga con la JEP. Hola, hola, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, como se darán cuenta, no soy Óscar Sánchez. Óscar, nuestro director ejecutivo de Educapaz, no se ha podido conectar, de pronto nos acompaña más tarde. Soy Juana Yunis, soy la coordinadora pedagógica y de incidencia de Educapaz, trabajo muy cerca de Óscar. Me complace mucho saludarles en esta tarde a toda la gente linda de Norte de Santander, de los diferentes municipios, incluida su capital Cúcuta. Gracias chicos y chicas y maestros por estar acá. Gracias a la Secretaría de Educación de Cúcuta y de Norte de Santander y en particular a la doctora Miriam, al doctor José Humberto que nos ayudaron a hacer este espacio posible. Gracias a la Red de Escuelas Sin Violencia de Norte de Santander. Nada, contarles que Educapaz es una organización de la sociedad civil que intenta contribuir a la implementación del acuerdo de paz desde la educación y en particular desde el acompañamiento a maestros, a maestras, a directivos y a jóvenes como ustedes que creen que la transformación pedagógica y la formación ciudadana en general son, digamos que, una manera importante de aportarle a la paz. Nosotros estamos muy complacidos de tener una alianza con la JEP, con la Jurisdicción Especial para la Paz desde el año pasado y hemos intentado propiciar estas conversaciones porque nos parece fundamental que el momento histórico que está viviendo este país, este proceso de justicia transicional que estamos viviendo en medio de muchas dificultades, pero de todas maneras, digamos, con grandes logros, no pase desapercibido para las escuelas. Entonces, gracias nuevamente por estar acá. Esperamos este sea el primero de varios espacios de trabajo que podamos desarrollar en el departamento y atentos a, digamos, a sus comentarios, a sus preguntas vía chat. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a usted. Tras esta presentación de la señorita Juana, nos gustaría invitar a Daniela Muñoz Morales, integrante de la Jurisdicción Especial para la Paz, que nos acompañará en la moderación de este espacio. Bueno, de nuevo buenas tardes a todas y a todos, profes, estudiantes, desde la Secretaría de Educación, magistrado Vidal, muchas gracias por acudir a este llamado. Mi nombre es Daniela Muñoz Morales, hago parte de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y sumaría solo que parte de esta alianza y puente que se ha hecho con Educapaz responde a un programa que hemos llamado un proyecto justamente aprendiendo sobre justicia y restauración y esta es una de sus patitas en los que queremos fortalecer esos diálogos entre la JEP y la academia.
especialmente escuelas de todo el país. Hoy tenemos el privilegio y el honor de escuchar lo que nos vienen a compartir desde Norte de Santander. Entonces, muchas gracias por recibir la invitación y aquí de la mano de Camila y Julián les estaremos acompañando en la moderación el día de hoy. Muchas gracias, queridos. Muchísimas gracias, Daniela. Ahora invitamos a la profesora Viviana Ramos Reyes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Cúcuta, que por favor se presente. Profesora Viviana, puede activar su audio. Sí, ¿me escuchan? Fuerte y claro, sí, señora. Profe, ahí la escucho. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer estar con ustedes. Me impacta que por primera vez la JEP invita a la juventud por regiones, en especial en nuestra región del norte de Santander. Y estamos muy inquietos con este proyecto, pues lo que queremos es que la juventud y los estudiantes y el liderazgo que tiene cada uno los haga llegar y los haga participar e integrar en este proyecto. Y que de aquí yo creo que van a salir muchos líderes que van a continuar con la JEP y que van a aportar muchísimo a esta JEP. Profe Viviana, muchas gracias y que esa inquietud nos acompañe hoy para movilizar preguntas, comentarios y que sea un espacio para eso, que es lo que nos pensamos. Antes de darle la palabra a mi compañero Julián, que nos va a contar un primer ejercicio que les queremos invitar, les quiero compartir a todas y todos brevemente la agenda, un poco el momento a momento que nos hemos pensado para este espacio de hoy, para que lo conozcan, para este diálogo y encuentro. Luego de estos saludos protocolarios de que conocieran quiénes estábamos acá, les vamos a invitar a un ejercicio, 2 ejercicios como tal, que pretenden que exploremos un poco cuáles son esos imaginarios que están detrás de la justicia y qué es eso que viene a nosotros cuando pensamos en la justicia en general. Ya les vamos a contar un poquito más. Todo esto para dar paso a un video y darle paso también. Hoy tenemos al magistrado Vidal para que nos pueda ampliar un poco más y entonces qué es esto de la Jurisdicción Especial para la Paz y por qué hablamos de una justicia transicional y qué tiene tal vez de distinta o novedosa, y eso lo vamos a explorar. Luego de esto queremos invitarle también a compartirles varias de las preguntas que nos va a facilitar el magistrado Vidal, que hemos recogido de muchos de docentes y estudiantes de Norte de Santander que nos compartieron sus inquietudes al respecto de la jurisdicción, de la justicia especial, para hoy traerlas a este espacio. Y finalmente vamos a recoger sus preguntas, inquietudes, comentarios en el chat, así que les invito a que estén por acá también inquietos, tal como nos ponía la profe Viviana, de lo que vaya surgiendo del espacio. Todo esto para finalizar con un ejercicio que les queremos proponer de qué nos llevamos de este espacio. Ojalá sean muchas cosas que nos movilicen con más preguntas y más espacios para seguirnos pensando como estos. Entonces, Juli, querido, cuéntanos cómo vamos a arrancar este espacio para conocernos un poquito mejor quiénes estamos acá. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias también a la profesora Viviana por su participación. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo momento, que para este momento de la agenda tenemos una actividad que nos va a permitir recoger diferentes percepciones que tenemos acerca de la justicia y aparte de ello visualizarlas de forma interactiva. Entonces utilizaremos la plataforma Mentimeter, a través de la cual les invito a contestar la siguiente pregunta. Cuando piensas en justicia, ¿con qué palabra la asocias? Nuestro compañero José de Educapaz les va a compartir en el chat el link de Mentimeter para que puedan colocar su respuesta. Bueno, entonces para quienes no conocían esta aplicación, les invitamos a que tomen ese enlace que esté allí en el chat y lo coloquen en sus exploradores. Ya José va a compartir pantalla y nos va a mostrar qué pasa cuando lo colocamos. Van a ver que allí van a salir la pregunta que nos comparte Julián, de cuando piensas en la justicia, ¿con qué palabras la asocias? Y nos va a dar la posibilidad de colocar 3 palabras, las primeras que se les vengan a la cabeza. Entonces, les invitamos a que empiecen a participar, coloquen las preguntas que allí surjan y ya vamos a abrir el diálogo un poco de qué está detrás de eso.
Pueden ingresar el link. Y van a ir viendo aquí en la pantalla que va saliendo que se van haciendo cada vez más grandes las palabras más reiterativas. Vamos a esperar que somos varios en la sala. En este momento estamos 113 personas. Entonces es una manera para ir recogiendo. Les invitamos a que vayamos viendo qué va sucediendo acá en este espacio. Bueno, podemos ir viendo como una de las palabras que más se repite, la igualdad. Dentro de ellas la verdad, la paz, la equidad, el derecho, por ahí la honestidad, las víctimas, la libertad. Entonces se pueden ver muchos puntos de vista acerca de la justicia y dentro del contexto de la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre todo. Bueno, vamos a dar, está moviéndose mucho este espacio. Bienvenidos quienes no han podido colocar, algunos no lo han podido colocar en la plataforma y nos están compartiendo por acá por el chat que la justicia está relacionada con la paz y la reparación. Vemos también que nos van saliendo muchísimas nociones distintas. Dios mío, eso está muy movido. Miren que queríamos arrancar también un poco con este ejercicio, porque a veces también cuando hablamos de justicia lo primero que se nos viene a la mente es el juez, eso por allá externo, eso en otro lado. Y miren que con todo lo que está saliendo acá podemos ver también que están más cercanas a nuestras cotidianidades y que tal vez tienen también algunas cosas que ver con los derechos, con la equidad, con la paz, con las oportunidades, con la honradez, lealtad. Por acá cuéntenos también en el chat qué les genera empezar a ver todas estas concepciones tan distintas, tan diversas, si se habían pensado de hecho que la justicia de pronto podría estar relacionada con la honradez, con la convivencia. La justicia y la paz están tomadas de la mano, nos empiezan a empezar entonces esos puentes. Miren que cuando hablamos de paz tenemos que hablar de justicia y tal vez es un poco de los llamados y lo que vamos a conversar un poco más a profundidad. Para seguir explorando en estos imaginarios sobre la justicia, esto está muy movido, ya vamos a volver en un momento a estas palabras, pero quiero contarles que a nuestros invitados especiales desde los colegios y también al magistrado Vidal, ya en un momento lo vamos a escuchar para que nos cuente también de todas estas palabras que le mueve, que resuena con también su voz que viene hoy a aportar, pero queremos contarles para seguir profundizando que estudiantes que hoy nos acompañan también se pensaron, bueno, y si pensamos en la justicia, ¿con qué objetos podríamos relacionarlos? Y les queremos preguntar a ustedes, pero hoy queremos compartirles que tanto nuestros facilitadores como una compañera también de la institución educativa San Bartolomé, Catherine Becerra, nos quiere compartir para ella qué objeto representa la justicia y queremos seguir empezando este espacio conociendo un poco de cerca cuando hablamos de justicia a qué nos referimos. Entonces, Catherine, ¿nos escuchas? ¿Estás por acá? Buenas tardes, ¿pueden oírme? Ahí te escuchamos muy bien, Catherine, querida. Fuerte y claro. Ok, muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimados docentes y todas las personas presentes en esta reunión. Les extiendo un cordial saludo. Soy Catherine Becerra de la Institución Educativa San Bartolomé y como anteriormente mencionó la señorita Daniela, el día de hoy pues voy a compartir en cuanto a lo que a mí me representa o lo que me parece bastante parecido a mi definición sobre la justicia. Para mí un objeto representativo de la justicia podría ser la Biblia. Y es que independientemente de la religión o de las creencias que cada persona, este libro habla mucho sobre la justicia y sobre la paz, lo cual es algo que a todas las personas y nosotros como seres humanos debería ser parte de nuestro diario vivir y estar implementado completamente en la sociedad.
También toca factores muy importantes sobre el respeto al prójimo y muchas cuestiones que van profundamente ligadas con el término de la justicia. Y por lo tanto, ese es uno de los motivos por los que yo considero que la Biblia es una representación bastante buena de lo que es la justicia. Catherine, querida, muchas gracias por poner tu voz, tu experiencia. De hecho, haces un puente que no sé si algunos no lo habíamos pensado de pensar que tal vez la Biblia para algunos está relacionado con la construcción de paz y qué interesante acá empezar a poner esos puentes desde lo que nos conecta desde nuestras cotidianidades. Miren que ya la justicia no está por allá, sino que la vamos sintiendo cada vez tal vez un poco más cerca. Muchas gracias, Catherine, por abrirnos este ejercicio con tu voz. María Camila, tú también nos traías un objeto que querías compartir sobre tu concepción de justicia. Bienvenido sea para seguir tejiendo este diálogo. Bien, pues el objeto que yo elegí fue la balanza, pero por más de que intenté encontrar una, la verdad no la encontré. Pero igualmente sí les preparé la reflexión. Y es que a mi modo de ver las cosas, ahí tenemos una imagen de una balanza. A mi modo de ver las cosas, esta representa la equidad. Esta es una palabra la cual considero que es muy importante para poder dar una definición a la justicia, ya que la equidad le da a cada uno lo que se merece de acuerdo a los actos que se han cometido, sean buenos, sean actos malos, y a la vez sin importar quién sea, ya que considero que cada quien debe recibir lo que se merece. Y eso para mí es lo correcto. Y ya por último, pues para hablar de justicia, me gusta mucho recordar la frase célebre de Epicteto de Frigia, la cual básicamente nos dice que cuando se va a juzgar a alguien, hay que olvidar quiénes son las partes y solo recordar la causa por la que se está. María Camila, mil gracias. De hecho, en el chat nos compartía, no sé si es un profe o un estudiante, muy de la mano de lo que tú nos estás compartiendo, que la justicia es dar a cada uno lo que se merece. También nos comparten de nuevo que va de la mano con la paz y la justicia y la paz van tomadas de la mano, perdón, y todo esto que sea entonces el puente para seguir conociendo las voces de estudiantes que nos cuentan cuáles son estos objetos o con qué asocian la justicia. Y Edward, quisiera también invitarte, nos acompaña también Edward Steven de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, para que nos compartas tu objeto y nos cuentes para ti entonces qué representa la justicia. Vale, ¿me escuchan ahí? Ahí te escuchamos bien, si quieres prender tu cámara, si no te escuchamos. Dale. Bien, ¿me están viendo en este momento? Vale, gracias. Primero que todo, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para nuestro magistrado, para docentes, profesores, estudiantes, todos los que están aquí en este momento. Yo quiero hacer primero una reflexión. La verdad, el hecho de nosotros de poder estar reunidos en este momento, en este espacio, en esta reunión, no solamente hace que podamos nosotros, por ejemplo, los jóvenes, ver una proyección hacia el futuro de lo que representa la justicia para nosotros como colombianos, sino también tratar la profundidad, que sea cada vez más tema mayor de interés para nosotros y que logremos verdaderamente ese verdadero significado de justicia, todos esos sinónimos que vienen a justicia, igualdad, equidad, todo lo justo que nosotros esperamos de ella, que podamos empezarla a construir desde los más jóvenes, nosotros. Así que si bien son muchas las perspectivas que tiene la gente sobre la justicia, pero si nos pidieran hacer la representación mediante un objeto, viene siendo diferente lo que tenemos desde el punto de vista de algunos. Ejemplo, no es lo mismo el punto de vista que tendría un juez, un magistrado, al punto de vista que tendrían, por ejemplo, las víctimas, los que esperan ese resultado, los que tienen esa esperanza, esa fe puesta en la justicia colombiana. Así que si bien un objeto que puede representar lo que viene siendo el rol de nuestros jueces, magistrados, es uno muy simple. Lentes, gafas, anteojos, como corresponden a llamarle. La verdad es diferente la versión, la experiencia, el punto de vista de los encargados de aplicar esta justicia a nosotros, a los colombianos. Y la verdad, la instrucción, la experiencia
todo el caminar, el recorrido que llevan ellos, son lo que van formando que la sociedad colombiana sea cada vez mejor. De ellos depende cómo está Colombia en muchos aspectos. Pero si juntamos el punto de vista de ellos junto con el de las víctimas, las personas que esperan ese resultado, encontramos el objeto principal, la base, la estructura de todo, nuestra constitución política. Un librito que, aunque muchas veces es ignorado, la verdad, nosotros mismos, entre todos los colombianos, somos los encargados de organizar la estructura que lleva acá, eligiendo a las personas que van a legislarnos, a estar al mando de nuestro Estado colombiano. Con esto quiero dejarles el mensaje de que sean conscientes a la hora de elegir, a la hora de saber quiénes son los encargados de dirigir nuestra patria colombiana. La justicia es el elemento que considero principal en una nación y espero que Colombia sea ejemplo para las naciones vecinas, siempre por los casos que se lleven a cabo resueltos acá. Entonces, no, eso quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Eduard, mil gracias a ti, a Catherine, a María Camila, por ponernos y a todos los que están en el chat a sumar a esta voz tan poderosa de Eduard que nos ponen los lentes, acercándonos cada vez más, objetos más cerquita que nos ponen a cuestionarnos sobre este lugar de la justicia en nuestra vida, ¿no? A quienes nos han compartido en el chat que la justicia también tiene forma de un rostro feliz, de empatía, de acuerdos, de compromisos, siguen acá entonces aterrizándonos cada vez en espacios más cercanos. Magistrado Vidal, quisiera también conocer sus reacciones a estas primeras palabras, este grupo tan pilo de estudiantes, de profes que nos están acompañando y que nos abren también estas reflexiones de esta manera tan cercana. Cuéntenos sus reflexiones, qué resuena con todo esto que nos comparten y también, por favor, cuéntenos ese objeto que trajo al espacio que para usted representa la justicia, para poder continuar este diálogo. Hola, pues bueno, he estado oyendo con mucha atención lo que están diciendo, que me parece súper interesante. Oí con atención tal vez a una persona que habló de la Biblia, ¿no? Y de la fe. En general, las religiones del mundo se han ocupado mucho del tema de la justicia. Encuentra uno reflexiones sobre la justicia en nuestro catolicismo, que es tan familiar para nosotros, pero en el mundo musulmán y en el budismo y en todas las religiones hay una reflexión muy fuerte sobre la ética y la justicia. O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo se organiza el mundo? Y me pareció muy lindo que hayan mencionado esa conexión entre las convicciones religiosas y la justicia. También hablaron de la balanza, ¿no? De ese tema que es como el más tradicional, que habla de la justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? Y entonces por eso se representa en una balanza, como que es una cuestión como de equilibrio, es una cuestión como de matemáticas, de proporciones, ¿sí? De que lo que cada quien tiene es una cuestión que debe ser proporcional a lo que tiene el otro, donde lo que, perdonen, lo que los otros tienen debe ser proporcional a lo que tiene uno. Y esa idea de proporciones está detrás de la justicia y es bastante complicada, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene un problema tanto de desproporción, que es lo que llamamos desigualdad. Desigualdad es que somos, por los estudios que se hacen en el mundo, uno de los países donde hay más gente con muchísimos derechos y muchísima gente con poquísimos derechos, ¿sí? Y que hay una desigualdad enorme entre los que tienen muchos y los que tienen pocos. Y cuando lo estaban planteando allí en lo de la balanza, esa balanza nos lleva a pensar en eso, en cómo logramos un país donde haya, vamos a esa palabra, equidad. Equidad, volvemos al tema de las proporciones,
al tema de que todos podríamos tener lo mismo. Y una idea tan bonita que estuvo por ahí puesta, que es la de derechos humanos. Todos nosotros tenemos derechos, ¿sí? De hecho, la mayoría de los derechos nosotros los compramos, ¿sí? Yo compré mis gafas, compré mi camisa, ¿sí? Compré mi carro, compré el mercado. Los derechos, muchos y la mayoría se compran. Y depende de cuánta plata tiene cada quien. Y entonces el que tiene mucha plata puede tener muchos derechos. Y el que tiene poca plata tiene pocos. Pero ahí está la idea de derechos humanos. Hay unos derechos humanos que nosotros hemos dicho, no solo la sociedad colombiana, y el último estudiante que hablaba de la Constitución. Por eso tenemos los derechos constitucionales, que son los derechos fundamentales, que son los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿qué son? Son unos derechos que nosotros tenemos solo por ser personas, no los tenemos que comprar, no se necesita ninguna plata. No hay una diferencia entre ser rico o ser pobre, ser malo o ser bueno, ser criminal o ser bondadoso, ser profesor o ser estudiante, ser hombre o ser mujer. Todos tenemos esos derechos, que son unos que están en la Constitución, los tenemos todos, solo por el hecho de existir, de nacer. Y esa es una idea muy hermosa de justicia, y es que hay un grupo de derechos que todos tenemos y que no dependen de cuánta plata puedes tener, de dónde naciste, de en qué región estás, de tu etnia, de tu género. Están independientes de eso. Es más, son independientes de si eres bueno o si eres malo. Esos derechos los tienen los criminales, pero también los tienen las personas buenas, ¿sí? Los tienen los niños, los tienen los viejos, ¿sí? No hay distinción. Esos derechos los tiene todo el mundo y son derechos irrenunciables. Nadie te los puede quitar. A mí me parece esa idea una idea muy poderosa de justicia. Una idea en que hay un grupo de derechos, no todos. Hay otros derechos que cada quien adquiere por sus propios medios, pero que hay un grupo de derechos, los que llamamos derechos humanos, derechos fundamentales, que son la base de la justicia y que todos los tenemos. Por eso, y ahí, si me permites, Daniela, yo quisiera proponer también la imagen. Cuando me invitaban a pensar en una imagen, cerca a mi casa hay un parque muy bonito. ¿Sí? Un parque grande, público, que tiene juegos infantiles, que tiene donde correr, ¿sí? Y a mí la idea de justicia se me parece mucho a ese parque, porque en ese parque, cuando yo llevo a mi hijo a las 6 de la mañana al bus del colegio y yo me voy a correr al parque, y en el parque me encuentro a las 6, entre 6 y 8 de la mañana, hay gente que está haciendo deporte, ¿cierto? Como a las 9 de la mañana la gente que hace deporte se va y llegan los viejos. Como entre las 9 y las 11 de la mañana está lleno de ancianos, que son gente que vive en el barrio, que son viejitos, que salen a tomar el sol, que salen a conversar, que salen a encontrarse con otra gente. Y ellos, como a las 11 de la mañana, se van para su casa. Y como a las 12 del día llega la gente que trabaja en las oficinas que están aquí cerca. Y ese parque entonces ya se llena de trabajadores que llevan loncheras y llevan recipientes y van al parque a almorzar y a conversar. Y son grupos de gente de las oficinas que están de corbata, sentados en el pasto, que están comiendo su almuerzo, ¿sí? Y eso, usan el parque como hasta las 2 de la tarde. Como a las 3 de la tarde, esa gente de las oficinas se va y llegan los estudiantes de colegio, los niños, que acaban de llegar del colegio y llegan con las bicicletas y llegan con los balones y con los perros y están jugando toda la tarde en el parque, como hasta las 5 de la tarde. Aquí en Bogotá a las 5 hace mucho frío. Y a las 5 los chicos se van para la casa. Y a las 5 llegan los adolescentes. Y entonces es otro plan. Hay una cantidad de parejas, de adolescentes, de chicos de 15, 16, 17 años que están conversando, tocando guitarra y eso. A mí esa idea de un parque, que es un sitio que le da a todos un poquito,
que es un parque que puede ser utilizado por diversas personas para diversas cosas. Me hace pensar mucho en la idea de justicia. No todos usamos el parque para lo mismo, pero ese parque nos sirve a cada uno para lo que lo necesitamos, a la hora en que lo necesitamos, ¿sí? Y todos podemos encontrarnos allá o de pronto no encontrarnos, pero el parque yo creo que nos da justicia, nos da a cada uno lo que quiere, cada uno lo que necesita, a cada uno lo que le corresponde. Esa es la imagen que yo quería aportar, un parque público donde todos podemos ir y obtener cosas que cada uno en particular necesita. ¿Bien? Magistrado Vidal, muchísimas gracias a todos quienes nos han compartido. Mil gracias por ponernos más preguntas, ¿no? Yo creo que algunos nos habíamos pensado la Constitución como objeto, las gafas como objeto, los parques como objeto de justicia, y creo que desde acá nos vamos a empezar cada vez que veamos estos pequeños detallitos que todos nos han dicho, hasta la cara feliz, cuestionarnos, vengan, porque un rostro feliz también puede ser justicia, y me lo estoy pensando así, que son los aportes que ustedes nos han colocado. Mil gracias. Quiero aclararse que hay algunas manos levantadas, como somos tantos, en este momento somos 134 personas, no vamos a abrir los micrófonos, entonces bienvenidas las intervenciones, las resonancias a todos estos objetos. Qué alegría todo lo que está surgiendo. La idea es poder devolver para que nos sigamos pensando eso, porque son montones de objetivos que quisiéramos tenerlos todos acá en la mano para seguirnoslos repensando, ¿no? Que creo que es la invitación a las que les queremos llevar hoy. Ahora, para continuar, y también un poco tejiendo, bueno, ¿y cuáles son estos puentes entre la justicia y la justicia transicional y la jurisdicción especial? Queremos abrir este siguiente momento de este diálogo compartiéndoles un video que hicieron unos compañeros estudiantes de Córdoba contándonos para ellos qué es esto de la jurisdicción especial y por qué hablar de estas temáticas en el aula. Esto como un abrebocas para que luego el magistrado Vidal nos pueda compartir un poquito más sobre qué es esto de la justicia transicional, por qué será importante para nuestras vidas. Sabemos que acá algunos ya conocen estudiantes al respecto, para otros es posible que sean las primeras veces que se están acercando a estas temáticas. Bienvenidos claramente también a estar acá. Y vamos a empezar entonces, José querido, a empezar a hablar sobre la justicia transicional desde la voz de jóvenes de Córdoba, María Camila y Julián, que también nos comparten para ellos qué significan estos escenarios de justicia transicional. Entonces vamos con el video y ya abrimos la voz al magistrado Vidal para que nos cuente un poco más al respecto. Nos pueden comentar por el chat qué tal les parece. Ay, me llegó un mensaje del grupo. Creo que voy a llamar a Sebastián. Anda, me está llamando María Cami, ¿qué será? Aló, hola Cami, ¿cómo estás? Ajá, amigo, ¿qué andas haciendo? Nada, aquí en la casa adelantando la guía de español. ¿Y qué hay que hacer? ¿Alguna tarea o qué? No, solo es para que nos vayamos motivando para hablar con la JEP. ¿La JEP? ¿Y eso qué es? ¿Tú te acuerdas que el otro día la profe Marta estaba hablando del acuerdo de paz? De un sistema que existe y de todo el debate que hay sobre cómo funciona la justicia en este sistema. Sí, imagínate, yo lo vi, pero no entendí. Lo que sí tengo claro es que para entender cómo se está implementando el acuerdo, sí o sí, hay que entender cómo funciona la JEP. Yo creo que voy a ir averiguando y averigua tú también por tu parte a ver qué encontramos y luego hablamos, ¿sí? Dale, listo, Cami, va para esa. Voy a buscar qué es la JEP. Yo como que voy a investigar un poquito a ver qué será eso. La Jurisdicción Especial para la Paz. Miércale, pero me quedé sin datos. Yo mejor voy a llamar a Camila a ver que investigó. Ella de seguro sí tiene internet. Hola Cami, ¿cómo estás? Cami, imagínate que me quedé sin datos. No te preocupes, que yo pude leer y ver varias cosas y creo que ya sé por qué la profe quiere que nos veamos con ellos. Dale, cuéntame pues. JEP significa Jurisdicción Especial para la Paz. Y como te había dicho, hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que nació en el Acuerdo de Paz del año 2016. Cami, ¿y por qué es especial? Eso es lo que me pareció más interesante, que la JEP es especial porque plantea que la justicia que necesitamos implementar en un país
como con tantas víctimas y tantos responsables, es una justicia diferente, una con mucho más centrada en la reparación de víctimas y en que los que cometan los crímenes puedan mejorar. Pues eso sí es muy diferente a como le han dicho a uno toda la vida lo que es la justicia. Me surgen muchas preguntas ya que entiendo un poco por qué la JEP quiere conversar con estudiantes y profesores y la verdad es que yo también considero que todos debemos transformar la idea de ese tipo de justicia que necesita Colombia. Exacto. A lo mejor este tipo de espacios nosotros los jóvenes nos sentimos cercanos a la construcción de paz. ¿Sabes qué, Cami? Se me ocurre una idea. Deberíamos preguntar a la profe a ver si podemos ayudarla a motivar a mucha más gente con distintos puntos de vista, de distintos colegios, de distintos lugares. Ellos también deberían tener la oportunidad de conversar y hablar con la JEP. Pues yo pienso que por ahora vamos a ponernos de acuerdo para que nadie falte al encuentro. Dale, listo, Cami, va para esa, quedamos así. Bueno, aprovecho para contarles un poco más de este video. El guión, la propuesta salió de estos jóvenes desde Córdoba que lo querían compartir. Hoy con estudiantes hasta Norte de Santander les querían llegar sus llamados, el por qué para ellos era importante hablar sobre estas temáticas en el aula, por qué hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrado Vidal, si nos quiere contar un poco sobre el video y que sea el abrebocas también para que nos pueda compartir un poco más qué es esto de la justicia transicional y sobre todo qué tiene que ver un poco con la vida cotidiana y qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, para poder entender también un poco más. Bueno, muchas gracias, Daniela. Y gracias a los chicos de Córdoba. Ese video estaba buenísimo sobre la presentación de la jurisdicción. Bien, yo quisiera comenzar haciendo énfasis en lo transicional, ¿cierto? Lo transicional hace referencia a la palabra transición. Transición es moverse de un lugar a otro, es cambiar, es tener, de alguna manera, tener otra vida, transitar, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de lo transicional, estamos hablando de la transitar en nuestra sociedad, en Colombia, y en todas las comunidades regionales. Queremos transitar de las situaciones de conflicto armado, de violencia política y de guerra que tenemos, y queremos transitar hacia una situación de paz. Situación de paz no es que todos estemos quietos y como anestesiados, sino situación de paz, lo que estamos buscando es que básicamente la paz como la concebimos es la paz política. La paz política quiere decir que nosotros no usemos la violencia para tomar las decisiones fundamentales de la sociedad. Es decir, que nosotros si tenemos una convicción política, una u otra, por ejemplo lo que está pasando ahorita con las elecciones que vamos a tener el domingo, transitar, hacer transición hacia la paz, es que nosotros podamos tener la opinión que queramos, que podamos escoger el candidato de nuestra preferencia, por las razones que nosotros queramos, internas, sin tener que explicárselas a nadie, sin tener que justificarlas. Los que tengamos y podamos votar, lo hagamos sin que nadie use la violencia para obligarnos a votar por alguien que no queremos. ¿Sí? Eso es la paz política. Pero es que la violencia se ha insertado en muchos lugares de nuestra sociedad, no solo para escoger los gobernantes. O sea, nosotros nos acostumbramos a que para escoger los gobernantes se tenían que armar ejércitos completos, hacer una guerra gigantesca y con esa guerra imponer al gobernante que a mí me parece que es el que es y derrotar al que me parece que no es. Tuvimos ocasiones, hoy se ha recordado con mucha tristeza, en 1990, por ejemplo, matar 3 candidatos a la presidencia de la República y asesinarlos, porque era gente que estaba pensando de manera diferente. Eso
Eso es lo que no podemos hacer. Pero la violencia ha atravesado muchos lugares de la vida. Y eso es, por ejemplo, lo que nos está mostrando la Comisión de la Verdad. Con violencia, con el ejercicio de las armas, matando gente, produciendo heridas, haciendo cosas horribles, es que empezamos a decidir cosas que no debían estar involucradas en eso. Por ejemplo, la violencia se usa para el tema de las preferencias. Si yo quiero ser hombre o quiero ser mujer o quiero ser homosexual o transexual o bisexual, cualquiera de mis preferencias. Eso en nuestra sociedad, a la gente que no le gusta la opción que una persona tomó, la asesinan o la violentan o la persiguen o la torturan. Pero también nos hemos dado cuenta que aquí se ha perseguido a gente porque es indígena, o mucha gente porque es negra, o porque tiene una etnia que no es la de las personas que están haciendo el juicio. Entonces, si usted es indígena, lo persiguen y lo sacan de su tierra y le dicen que es que como es indígena no tiene derecho a estar ahí y que tiene que irse, y lo expulsan o lo matan. O una persona negra lo matan por negro. Pero también aquí la violencia se usa contra mujeres, se usa contra jóvenes, se usa contra niños, se usa contra personas ricos y pobres, personas que la violencia se usa contra los ricos porque son ricos, pero también la violencia se usa contra los pobres porque son pobres, o la violencia se usa en muchas direcciones. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De hacer una transición. Nos tenemos que salir de acá. Nos tenemos que mover de acá, irnos a otro lugar, en un lugar donde la violencia no sea utilizada para nada en la vida. No tenemos por qué usarla. Nosotros no tenemos por qué darnos puños, no tenemos por qué manejar armas, no tenemos por qué perseguir a nadie, sino que tenemos que respetar los derechos de cada quien. Tenemos que poder entrar en una situación de convivencia en la que podamos respetar qué piensa cada uno y podamos tener una situación, ¿sí?, en la que todos nos reconozcamos unos a otros y no ejerzamos violencia contra los otros. Ese es el gran desafío que tenemos. Pero ese desafío no es solo como en las grandes cosas, no es solo la campaña presidencial, no es solo que los candidatos a la presidencia le están diciendo cosas horribles. No, 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 no. Es en la vida cotidiana. Es que nosotros en el colegio nos estamos diciendo cosas horribles. El compañero que no es como yo, el compañero que no es de mi nacionalidad, que no es de mi religión, que no es de mi etnia, que no piensa como yo siento que lo puedo violentar, ¿sí? O en la casa tenemos una violencia infinita, ¿sí? Y nos pegamos y nos hacemos cosas horribles. O sea que tenemos mucho, todo esto se trata de cambiar esta sociedad. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Sí? ¿Cómo podemos ir a otro lugar donde podamos vivir sin esos grados de violencia, y en particular los grados de violencia política que han generado ejércitos de gente, y de violencia económica y violencia social, con ejércitos enfrentados en una forma terrible, produciendo los más graves crímenes de la humanidad? Entonces, hay muchos intentos por salir de esa violencia. Unos intentos pasan por fortalecer el Estado. Claro, nosotros necesitamos autoridades. Necesitamos que la policía nos cuide. Necesitamos que el ejército neutralice a los que tienen armas de manera ilegal. Necesitamos autoridades públicas que cumplan su función. Claro que sí. Pero también necesitamos un diálogo entre todos nosotros. Porque este no es un asunto solo de las autoridades, sino es un asunto de todos en la sociedad. Es un asunto de la familia, es un asunto de la empresa, es un asunto del Estado, es un asunto del colegio, de los amigos, ¿sí? Miren toda la tensión que estamos teniendo en este momento por las elecciones. En cualquier país del mundo normal, democrático, la gente se está enfrentando, discute airadamente. Eso a mí me parecía bellísimo.
alguna vez estaba, tal vez era en España, y estaban cerca de unas elecciones. Y la gente en las cafeterías discutía a grito herido, pero no se ofendían. Solo estaban expresando sus ideas. No se mataban, no se pegaban, se respetaban inmensamente y tenían una discusión tremendamente acalorada, y al final de eso se tomaban un café y se abrazaban y se iban para su casa. Esa es la sociedad que estamos buscando. Una sociedad donde la violencia no sea el mecanismo para resolver los problemas que tenemos, sino que podamos entrar en mecanismos de diálogo, de reconocimiento, de respeto, de derechos, de todo eso que ustedes estaban hablando, de compasión de la que habla la religión. ¿Sí? Compasión es esa idea de yo poder entender cuál es el problema que tiene el otro, que yo tengo mis problemas, pero que el otro tiene los suyos, y que yo puedo respetarlo, reconocerlo, ayudarle, y que espero que él también respete los míos, que me reconozca y me ayude. Esa es la transición de la que estamos hablando. Esa es la preocupación que tiene este país. ¿Sí? Salir de esa violencia que se enquistó en todos los lugares de la vida. Ahora, una de las herramientas que tenemos muchas herramientas, y eso lo tenemos que solucionar, diría, entre todos. Por eso hablamos de justicia y de preocupaciones por justicia en los colegios. Esto es un asunto que tienen que resolver los estudiantes, los profesores, los colegios, los padres de familia, pero hay unas herramientas en particular que son herramientas de la Administración de Justicia, y ahí aparece la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Básicamente nuestra jurisdicción apareció por los acuerdos que hace 4 años o 5 años se hicieron en su momento entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, ¿sí? Y ellos convinieron dejar las armas. Y eso ha sido muy interesante, porque la inmensa mayoría de las personas de las FARC que se comprometieron a dejar las armas han cumplido su compromiso y están en lugares de concentración sometidos a la jurisdicción donde ellos están cumpliendo su compromiso. Y también se trata de que todas las personas que cometieron graves crímenes en el conflicto pudieran primero salir de la situación de la guerra, desmovilizarse, abandonar las armas, abandonar la violencia. Eso es lo primero. Pero lo segundo era que pudieran solucionar su situación y entrar en una vida normal, entrar en una vida sin afugias, sin que los estuviera persiguiendo las autoridades por los graves crímenes. Pero para eso se requería que ellos y todas esas personas que estuvieron involucradas en los más graves crímenes en el conflicto pasaran por un sistema de justicia, es decir, que fueran juzgados, que fueran investigados, que les demos la oportunidad, como se la damos en la JEP, de que cuenten toda la verdad que saben respecto de lo que ocurrió en el conflicto, de que reconozcan su responsabilidad y decir, miren, yo sí hice eso. Esto que pasó no fue una fantasía, yo sí lo hice, lo hice yo. Y a partir de esa responsabilidad, ellos puedan tener una sanción que no es mandarlos a la cárcel, sino una sanción en que puedan trabajar para las víctimas y ayudarlas, y con eso puedan tener una segunda oportunidad en la vida. Y con eso esas personas puedan, este es mi hijo Antonio que viene a saludar, esas personas puedan volver a vivir y que puedan vivir en una sociedad en paz. Pero sobre todo y más allá de eso, es que la Justicia Especial para la Paz está destinada a reconocer los derechos de quienes fueron víctimas, a reconocer los daños, su dolor, todo lo que sufrieron, todo lo que les pasó, y ayudarlos a hacer una reparación de ese daño, hacer una restitución de ese daño, y que ellos mismos también puedan transitar a otra cosa, puedan dejar de ser víctimas, y que todos los podamos ayudar a que hagan una nueva vida. Esa es la función de la jurisdicción, y para eso hacemos un montón de cosas.
Para eso tuvimos una comisión de la verdad que está trabajando y terminando su informe ahora, que la comisión de la verdad estuvo en muchos lugares. Tenemos una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Aquí, por desgracia, este es el país en donde más se robaron personas que se robaron y desaparecieron y no sabemos dónde están. Y hay que buscarlas. Y sus papás, sus hijos, sus hermanos los están buscando. Entonces tenemos una unidad para buscar las personas que han desaparecido en el conflicto. Y está la Jurisdicción Especial para la Paz, que somos unos jueces que juzgamos los peores delitos que se cometieron en el conflicto, ¿sí? Y que administramos justicia, estableciendo la verdad, obteniendo el reconocimiento de quienes los hicieron, imponiéndoles sanciones y reparando a las víctimas. Eso es lo que nosotros hacemos en la jurisdicción y para eso necesitamos ir de la mano de toda la sociedad. Nosotros sabemos que esa idea, que es la de la justicia restaurativa, la justicia restaurativa no es solo una justicia de castigo, de castigar al culpable y para que se pudra en la cárcel, sino de ver cuáles fueron los daños que se le causaron a las víctimas, qué podemos hacer para remediar esos daños, qué tiene que hacer quien los cometió para reparar y para que la víctima se sane del daño que le causaron, pero también para que el perpetrador, el que hizo el daño, también pueda volver a la vida y se sane del daño que causó. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer y en eso vamos de la mano con iniciativas muy similares que se hacen en los colegios. Quisiera terminar diciendo que entonces esta preocupación por convertirnos en otra sociedad, una sociedad distinta a la que se ha enfrentado, a la de los fusiles, a la de la violencia, a la de la guerra, y donde ustedes chicos y nosotros, mis hijos, podamos vivir en una sociedad tranquila, en una sociedad de respeto, donde todos tenemos reconocidos nuestros derechos y hayamos hecho unas labores para poder pasar. Porque el asunto es que no simplemente se trata de decir aquí no pasó nada, sino que tenemos que reconocer y mirar con cuidado todo lo que pasó y tomar medidas para que eso no vuelva a pasar. Eso es por ahora. Muchas gracias. Magistrado Vidal, muchísimas gracias por aclararnos y creo que hoy hay un llamado a repensarnos mucho qué implican los derechos, ¿no? Creo que ha salido este derecho a la vida para todos, pero también hoy nos pone el magistrado el centro del derecho a las víctimas que tienen de ser reparadas y este derecho también de la justicia que nos compete como país. Quiero contarles que el chat ha estado muy movido, qué alegría tener este grupo tan conectado con estas temáticas. Nos cuentan que este tema de la paz nos pone un tema controversial y es entenderla, nos dice Freddy Moreno, que no es exclusivamente la paz verla como ausencias de controversias, sino tal como nos lo decía el magistrado Vidal, es capaz de aceptar las diferencias, convivir y reconocerlas. Nos cuentan también Nicole Rodríguez, que está conectada con esta idea de que se le apuesta entonces a la convivencia pacífica al pensarnos estas temáticas. Y nos comparte Juan Sebastián, nos dice que solemos confundir la justicia con el sentimiento de venganza. Le parece clave de la mano en lo que comparte el magistrado, que no es lo mismo la venganza de ejercer justicia y que esto nos pone también un reto desde las acciones que podemos hacer para reparar cuando tenemos conflictos incluso cotidianos. Gracias Juan Sebastián, por ahí te veo asintiendo. Entonces un estudiante como varios de los que nos acompañan hoy acá colocando su voz. Nos dice también Viviana, muy de la mano de lo que nos compartes, Juan Sebastián, de que el cambio no depende entonces exclusivamente de un gobierno de candidatos, sino que el cambio también depende de cada persona y de una sociedad que se comprometa a repensarse la justicia, a ser justos y trabajar todos en equipo. Este chat está muy movido y empiezan a salir muchas preguntas, pero también quiero contarles, vamos a irlas acá consolidando, que se hizo una convocatoria desde Educapaz para recoger preguntas que desde el norte de Santander querían hoy hacerle al magistrado Vidal. Y para contarles de estas preguntas nos van a acompañar mi compañera Catherine Becerra,
desde la institución educativa San Bartolomé de Cúcuta a contarnos qué se están preguntando y hoy también qué le quieren preguntar desde Norte de Santander al magistrado Vidal. Catherine, querida, cuéntanos cuál es esta pregunta y yo sigo acá recogiendo el chat para poder poner la voz de todos y todos. Claro, sí, señora. Bueno, las preguntas que el día de hoy queremos formularle a nuestro querido invitado es la siguiente. Dice, ¿qué definición de justicia podemos dar a un estudiante que ha quedado huérfano por el conflicto armado? Catherine, tremenda, muchas gracias. Eres una señorita muy elegante además. Y muchas gracias por esa pregunta. Sí, muy importante. Claro, nosotros en el último mes hemos estado trabajando, hicimos muchas visitas a Norte de Santander. Tenemos unos casos allá particularmente, tal vez ustedes vieron, tuvimos una audiencia en Ocaña. Una audiencia al caso nuestro de falsos positivos, que es una verdadera tristeza eso, ¿cierto? No sé, yo creo que ustedes los vieron, ¿cierto? Que eso pasó en la zona del Catatumbo, allá en el norte de Santander. Departamento tan hermoso. Estuvimos en Ocaña, una ciudad hermosísima, hermosísima, una región divina. Tuve la oportunidad de estar en Cúcuta también. Qué ciudad tan poderosa, tan potente, ¿sí? Y me admiré mucho de esa región fronteriza tan hermosa. Pero lo que nosotros encontramos en esa región, en las investigaciones que ha hecho la JEP, es que hubo situaciones de falsos positivos. Y falsos positivos, pues como lo vieron, es una cosa muy triste, porque el ejército en particular estuvo engañando chicos, jóvenes, casi todos, primero en el Catatumbo y luego gente que llevaron desde Bogotá hasta el Catatumbo para presentarlos como guerrilleros y asesinarlos. Eso es una cosa muy triste, muy, muy triste. Pero también estuvimos allí en Ocaña, hablando con las personas y nos decían que uno de los efectos más terribles del conflicto era que esa zona, que había sufrido mucho la presencia de los grupos armados, mucha gente los señalaba a las personas de Catatumbo como si fueran guerrilleras y les habían dicho durante mucho tiempo que ellos, por ser del Catatumbo, eran insurgentes y ellos querían decirle al país que ellos no tenían nada que ver con eso, que eran campesinos y que no tenían nada que ver con la guerrilla y que les estaban acusando de manera muy injusta. Y nos encontramos, cómo no, con chicos como el de la pregunta que estás formulando, Catherine, de niños huérfanos. Nos encontramos mamás que perdieron a sus hijos, papás que perdieron a sus hijos, y nos encontramos también hijos e hijas que perdieron a sus padres y con los que hemos hablado mucho en la jurisdicción. Gente que tiene un dolor inmenso, un dolor que nosotros no podemos manejar, que a ellos les ha tocado afrontar de una manera terrible y vivir con ello. Nosotros no podemos remediar ese dolor, Catherine. El que tiene un huérfano o una huérfana, como nos las hemos encontrado. Dolores que son parecidos al que tiene un papá o una mamá que ha perdido sus hijos. Pero cuando ellos han venido a la jurisdicción y hemos tenido diálogos muy largos con ellos, lo que les ofrece la jurisdicción es verdad. Muchas veces ellos quieren saber qué pasó con sus hijos. A veces hemos encontrado con la unidad de búsqueda dónde están, si están muertos o están vivos. Ellos muchas veces nos piden que la jurisdicción diga la verdad sobre lo que pasó. Si vieron la audiencia de Ocaña, muchas de las mamás estaban pidiéndole a los militares que cometieron esos delitos que le dijeran al país que se trataba de chicos que no tenían nada que ver con el conflicto armado, que chicos que fueron engañados,
y que después fueron presentados como combatientes y le estaban pidiendo a esos señores que limpiaran la honra, que dijeran, esta era gente buena, como eres tú, Caterina, ¿sí? Como son los chicos que están aquí en este diálogo y que se los llevaron, ¿sí? Y que ellos querían que los que fueron los criminales le dijeran al país que eso había sido una cosa terrible y que no había ninguna justificación para haberla hecho. Eso nos ha permitido, nosotros no podemos volver a la vida al que está muerto. No podemos deshacer los graves crímenes que se cometieron en el conflicto, pero podemos ayudar a las víctimas con la verdad, con el reconocimiento de los perpetradores, con muchas veces hemos logrado que les pidan perdón y que le digan, señora, señor, niña, yo me equivoqué, eso estuvo mal hecho, yo no tenía por qué hacerlo, yo entiendo su dolor, ¿sí? Y con eso les reitero, Catherine, nosotros no volvemos a la vida a la gente que está muerta, pero le ayudamos a las víctimas, le ayudamos a ese chico que es huérfano, le ayudamos a esa mamá o a ese papá que perdió a su hijo a tramitar esto y a sentir que la sociedad, y esto es sumamente importante, Catherine, a sentir que la sociedad los abriga, porque mucha gente de esa que le han dicho es que a su papá lo mataron porque era un hombre malo, o a su hijo lo mataron porque era tal cosa. Esa gente necesita que le pidan perdón, esa gente necesita que le digan la verdad y sobre todo necesita que tú y yo y toda la sociedad los abrace y les diga, estamos con ustedes, les pedimos perdón, queremos acompañarlos y ayudarles a que puedan superar ese dolor inmenso que tienen, a pesar de que sabemos que es un dolor que no van a poder olvidar jamás, pero nosotros estamos todos rodeándolos y no diciéndoles que su hijo era un criminal o que ustedes hicieron la cosa mal o perseguirlos o discriminarlos, sino abrazarlos, arroparlos y traerlos. Eso es lo que estamos tratando de hacer, no solo en la jurisdicción, sino es lo que tiene que hacer una sociedad responsable de su conflicto armado. Decir, aquí hubo una grave equivocación, aquí todo estuvo mal hecho y todos tenemos que reaccionar para portarnos de otra manera y no podemos volver nunca a pensar en hacer eso. Dejaría ahí por ahora, Caterina. Estoy completamente de acuerdo y me parece un aporte muy completo. La verdad, usted tiene toda la razón. Se supone que como país, como sociedad, debemos aportar no solo unilateralmente, sino tratar de reparar, aunque sea las pocas heridas que, bueno, las pocas no, las heridas que han quedado, que han marcado a muchas familias colombianas en el caso como usted mencionó. Y de verdad, como usted dijo, no pueden volver los muertos a la vida, pero sí puede haber un proceso de sanación, de modo que se puedan ayudar a las familias y a todos aquellos que han perdido seres queridos en este proceso tan oscuro y tan violento que vivió nuestro país. Y ahora con la siguiente pregunta, es la siguiente, que dice, ¿qué pueden esperar los niños, niñas y adolescentes que han vivido estas violencias del conflicto armado del sistema de justicia transicional? Bueno, Caterine, nuevamente haces una pregunta muy importante. Mira, ¿qué pueden esperar de nosotros? Lo primero, yo creo que lo que pueden esperar es que los oigamos. Aquí nos hace falta hablar del conflicto. Nos hace falta hablar de lo que pasó. Yo creo que este ejercicio que estamos haciendo con Educapaz y la JEP es una muestra de lo que puede pasar. Estoy leyendo el chat. El chat está muy impresionante. Lo que está diciendo. Veo lo que ha escrito Miriam, lo que acaba de escribir Tomás, lo que ha escrito Valentina. Solo estoy hablando de los últimos 3 chats. Están hablando de cosas muy fuertes, muy duras. Y yo creo que lo primero que puede hacer la jurisdicción
y el sistema es oír. Oír es abrir estos y muchos espacios. La Comisión de la Verdad abrió muchos espacios. Nosotros también estamos abriendo muchos espacios, yendo a los territorios para oír cuáles son los efectos y los daños que ha causado el conflicto. ¿Sí? Las personas que no oyen de lo que ha pasado el conflicto les parece que es una cuestión sencilla. ¿Sí? Aquí no pasó nada. Aquí nadie sufrió. O sí, o todos sufrimos y no hay problema. No, no, no. Cuando uno oye a la gente, cuando uno lee el chat que estamos teniendo en esta reunión, se está dando cuenta de los dolores que estamos teniendo todos, Caterina, y todos los compañeros tuyos que nos están acompañando. Primero, oír. Segundo, contar la verdad de lo que pasó. Este país necesita oír la verdad. Muchas veces hemos dicho que aquí no pasó nada y que no hay que contar nada. No, calladitos todos. Usted calladito se ve más bonito, decimos en Colombia. Una frase horrible. Usted calladito se ve más bonito. Lo que está ofreciendo la justicia transicional es: no nos vamos a callar más. Tenemos que decir la verdad de lo que pasó. Y aunque nos duela, aunque nos muestre todo lo horrible que hemos sido. Entonces la verdad es súper importante. Y los chicos también deben poder esperar que los responsables de eso, ¿sí?, las personas que cometieron los graves crímenes, reconozcan la responsabilidad. Tal vez tú tuviste la ocasión de ver algo de lo que pasó en Ocaña. En Ocaña, un grupo de militares, señores muy importantes en el ejército, un general del ejército de muy alta graduación, 11 coroneles, o sea, todos estos son señores muy importantes, señores muy formados, que hablan varios idiomas, con varias profesiones, maestrías, doctorados, gente muy culta, muy preparada, gente que administró, un general que pudo llegar a manejar 200,000 hombres, un coronel que manejaba 50,000 hombres armados. O sea, gente con mucha responsabilidad, gente muy seria, gente muy formada y muy entrenada, que cometió gravísimos crímenes, ¿sí? Y esos señores, con todo ese aparato que tenían encima, ¿sí? O sea, esos señores podían ser todo lo que tú aspiras a ser, ¿sí? Estudiaron todo lo que quisieron, se formaron, tuvieron toda la responsabilidad y cometieron graves crímenes. Y esos señores, además, hoy el país les reconoce que tuvieron la valentía de ir a las cámaras del país y del mundo y decir: yo soy responsable de esto. Yo hice este grave crimen. Soy un criminal de lesa humanidad. O sea, cometí los crímenes más graves que se pueden cometer en el mundo hoy. Los cometí yo. Esos señores tuvieron esa valentía. Y eso creo que el país se los ha reconocido. Ustedes se equivocaron, hicieron una cosa gravísima, pero han tenido la valentía de reconocer su responsabilidad. Eso es lo que te podemos ofrecer a ti y a tus compañeros, que a través del proceso de la JEP, las personas más importantes, las personas que han tenido más el poder, las personas más intocables, puedan llegar a reconocer su responsabilidad y decirle al país, como dijeron en Ocaña: eso estuvo muy mal hecho y eso no lo podíamos hacer, pero lo hicimos, ¿sí? Eso es ¿Y para qué se hace todo eso? Termino, Caterina. Se hace para que todos entendamos, digamos, la miseria de la guerra, ¿sí? La guerra vuelve miserable a las víctimas, pero vuelve miserable al perpetrador. La vida de las víctimas y sus familias se arruinó para siempre. Pero la vida de esos militares que estaban ahí se arruinó también para siempre. La guerra es un lugar donde todos perdemos. Nadie gana en la guerra. Nadie gana, ¿sí?
Eso tal vez tú y yo quisiéramos ir, y ya voy, Daniela, a Ucrania, ¿sí? A decirle a esa gente, a los rusos y a los ucranianos, por favor no entren en la guerra. Nosotros llevamos 50 años en la guerra no tiene vencedores, nadie gana. Eso es lo que estamos aprendiendo con el proceso de la JEP. Poder reconocer la verdad, reconocer la responsabilidad y tratar de sanar los daños de las víctimas. Eso. Paro ahí por ahora, sé que me alargué un poco mucho, pero bueno, la pregunta era tremenda, Caterine, mil gracias. Muchas gracias, señor Roberto. La verdad, su aporte fue muy increíble, fue también muy inspirador, ya que en conclusión a sus palabras, para nosotros poder lograr un futuro debemos entender el pasado. Entonces, eso es algo que debemos todos como colombianos entender, y que el conflicto ni antes, ni después, ni en el futuro va a ser la solución. No habrá vencedores tampoco, porque todos en alguna parte vamos a perder. Y lo que deberíamos todos como colombianos es entender que aunque la violencia y la venganza tampoco, porque a veces como colombianos sí existe a veces como nosotros como civiles, bueno, yo en mi caso no he vivido por lo que han pasado muchos más jóvenes o personas aparte de mí, pero debe sentirse una impotencia muy grande. Pero una cosa es eso, a sentir porque la venganza es lo que se ha tomado este país. Si nos ponemos a pensar, este país es un país repleto por tantas heridas que han vivido los colombianos en diferentes partes del país en cuanto a la violencia, al conflicto armado, y hay heridas, por lo tanto, por eso se debe hablar. Y en cuanto a cuestión en la guerra nunca se gana, ni siquiera por fines porque queremos hacer que tales personas paguen, porque la venganza y el rencor no es algo que nunca va a llegar a buenos fines, sino es la cuestión de justicia, no de venganza. Entonces, me fue un placer haber escuchado su respuesta y muchas gracias por responder las preguntas. Muchas gracias, Caterine, muchas gracias. Un diálogo precioso para mí. Gracias. Bueno, querida Caterine, yo creo que tus profes y bueno, seguramente mucha gente que te conoce estará orgullosa, digamos, de este ejercicio que estás haciendo tú y los demás chicos y chicas, no solo que han tomado la palabra, sino que han aportado en el chat. Quisiera simplemente mencionar, pues, que como lo decía el magistrado Roberto y Dani, pues en los últimos minutos, digamos, se han dado varias intervenciones bien valiosas. Claramente, digamos que hay muchos mensajes que hablan del dolor, digamos que es inmenso, de las pérdidas que de alguna manera, de una manera literal, pues no se podrán reparar, de muchas personas que dicen yo he vivido el conflicto en carne propia y pues no he tenido, por ejemplo, una respuesta en términos de la verdad, o no he tenido, digamos que una respuesta de reparación concreta. Y en ese orden de ideas me parece importante pues que ustedes sepan que les estamos escuchando, que efectivamente sabemos que en muchos casos no se han dado estos procesos de verdad, de reparación y ni siquiera, digamos, de no repetición. Sin embargo, digamos que inspiradores que aún en un territorio tan golpeado como lo es Norte de Santander, vemos acá en este espacio que los chicos y chicas que están aportando, los y las docentes que están acá presentes, precisamente parten de un imaginario de justicia, digamos, tan maduro, tan profundo, no atado, digamos, a esta concepción de venganza, como lo decía Caterine, sino, digamos, una concepción de justicia mucho más amplia, pensando en, pues, cómo vamos a reconstruir ese tejido social, cómo vamos a avanzar, digamos, hacia un escenario cultural distinto, donde podamos efectivamente responder a las víctimas que esperan, digamos que garantías, pero al mismo tiempo aprender a coexistir y a convivir incluso con aquellos que han cometido, digamos que crímenes y otro tipo de errores, digamos, tan graves. Entonces, gracias a todos los que han aportado, y creo que algunas de las preguntas, digamos, de casos específicos, de hechos victimizantes específicos que también han ido surgiendo en el chat, las vamos a ir atendiendo en las siguientes rondas de preguntas, pero simplemente quería decirles que estamos acá anotando y registrando todo lo que se va aportando en el chat. Bueno, mil gracias,
Magistrado Catherine, yo solo voy a hacer puente para que sus voces sean las que estén acá con sus reflexiones, que creo que es el llamado y lo que queremos de estos espacios, que sean las y los jóvenes quienes sean escuchados, que también esto, la idea, estamos grabando para que puedan conocerlo muchas más personas y conozcan que las y los adolescentes, las y los jóvenes del norte de Santander están interesadas en estas temáticas, les conmueve y están sumándose a esta apuesta de paz que, como vemos hoy, no depende de una entidad que está allá lejos, sino que se empieza a ver como un asunto que corresponde cada vez a más personas, ciudadanos y ciudadanas. Quiero darle paso ahora a Kevin Duan Moreno. Él es un estudiante de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús y nos va a compartir también otras de las preguntas que se han consolidado para hoy el magistrado Vidal. Entonces, Kevin, adelante para que puedas contarnos. Hola, buenas tardes. Yo soy Kevin Moreno, como ya lo dijo Daniela, yo soy del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Y la pregunta realizada, la pregunta el docente Mauricio Ballesteros Salva, del Ser Juana Berbesí, y es la siguiente. ¿Cuál es la apuesta de la JEP en relación con el trabajo pedagógico con niños y niñas de preescolar y primaria? Kevin, muchas gracias por la pregunta, señor tan serio que te veo allí. Muchas gracias. Y por transmitirnos la pregunta del profesor. Mira, eso lo hemos estado discutiendo muy de la mano de los profesores y de las profesoras del sistema educativo, y les voy a contar lo siguiente. La justicia que nosotros hacemos, pues tiene todo el asunto legal y jurídico, judicial, si quieren, que no vale la pena de lo que hablemos ahora, digamos que es el mundo de los abogados, ¿sí? Pero la justicia nuestra tiene un elemento que se llama la justicia restaurativa. Y yo quisiera ocuparme un poquito de eso. La justicia restaurativa se la inventaron hace muchos años para contradecir la idea de que la justicia era un asunto de venganza. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Básicamente, en la justicia penal, cuando se persiguen los delitos, piensa tú en un chico, tal vez como tú, ¿sí? Que comete un delito, que está en el centro de Cúcuta y decide robarse un celular, ¿sí? Por cualquier razón. Por diversión, por necesidad, por maldad, lo que quieras, no me importa. Lo que pasa es que decide robarse un celular. Y ese chico lo captura la policía y lo lleva ante un juez ordinario penal en Cúcuta. ¿Sí? Ese chico lo juzgan, lo investigan, lo juzgan y lo condenan entre 5 y 10 años de cárcel. ¿Por qué lo condenan a la cárcel? La idea de la cárcel es que una persona que comete un delito, que es violar la ley, le deben imponer un castigo. Un castigo es un mal, hacerle un mal, ¿sí? Que sea proporcional al mal que él causó, que fue robarse el celular, de manera que se sienta castigado por ello. Y la idea es que por ese castigo le dé tanto miedo que después no vuelva a robar ningún celular en su vida porque lo castigaron y lo tuvieron en la cárcel 5 años. Y la idea es que él concluye que si se vuelve a robar un celular, le vuelven a meter a la cárcel 5 años, entonces que nunca más se va a volver a robar un celular. Esa es la idea de la justicia penal ordinaria, ¿sí? Que a ti te van a meter tanto miedo por el castigo tan estricto que te van a poner, que tú no vuelves a delinquir o que nunca te imaginarías robar un celular porque te van a meter a la cárcel. Eso puede funcionar, pero genera muchas dudas. Muchas dudas. Tantas dudas que la gente sigue robando celulares en cantidades, sigue cometiendo los más graves delitos en cantidades a pesar de las sanciones.
De hecho, la mayoría de las veces lo que dicen es pongamos sanciones más estrictas, más horribles, la pena de muerte, la cadena perpetua, no sé, hagámosle cosas horribles a la gente que le dé tanto miedo que no vuelva a delinquir. Eso parece que no ha funcionado mucho. Y de ahí sale la justicia restaurativa. La justicia restaurativa dice, esto a punta de venganza no nos lleva muy lejos, sino que nos lleva, lo que tenemos que experimentar, más bien es preguntarnos por qué ese chico que está en el centro de Cúcuta roba celulares, ¿sí? ¿Por qué roba celulares? ¿Es por malo? ¿Es porque no tiene nada más que hacer? ¿Es porque no está en el colegio? ¿Es porque sus papás no lo cuidan? Y entonces tomemos medidas que le permitan, por un lado, resolverle el problema a la víctima, ¿sí? Que es cómo le devolvemos el celular a la víctima, o el otro problema es cómo le resolvemos el problema al que hizo el delito. Y entonces de pronto, en cambio de mandarlo a la cárcel a un chico, lo que tengamos que hacer es ayudarle a su familia, llevarlo al colegio, ¿sí? Acompañarlo, que tenga una atención psicológica o médica, que tenga compañía, que tenga amigos, que tenga con quién hablar y que le digan que eso que está haciendo no vale la pena. Y de pronto eso nos corrige más. En los colegios, por eso, y Educapaz, que es la que organiza este evento en el que estamos hoy, ha hecho eso en muchos colegios del país. Lo que está ellos aplicando es esa idea en el espacio de los colegios, desde los niños más chiquitos de preescolar hasta los que están en grado 11, ¿sí? Mira tú y estarás familiarizado con eso, Kevin. A mí me tocó en mi colegio, y esto hace 50 años, ¿sí? En mi colegio tenían la disciplina, era una cosa terrible. Y entonces, si uno violaba cualquier norma, había un señor que se llamaba el prefecto de disciplina, que era un señor bravísimo, que lo agarraba a uno de las patillas y lo sacaba así del salón y lo llevaba y le hacía una cantidad de castigos rarísimos, desde dejarlo aislado, quitarle la comida. En mi época hasta le pegaban a uno, era una cosa horrorosa. Y entonces ahora lo que se está pensando es en justicia restaurativa en los colegios. Y es que cuando un chico como tú comete una falta, no lo castiguen expulsándolo del colegio o haciéndole una falta disciplinaria, sino que haya una reunión de tus papás, ¿sí? Con los profesores, con tus compañeros, contigo, y todos puedan conversar qué fue lo que pasó. Kevin, ¿por qué hiciste eso, compa? Y entonces tú dices, no, es que pensé así, me equivoqué o tenía tal necesidad, y entre todos puedan diseñar qué es lo que se puede hacer. Eso es justicia restaurativa. Y por eso creemos que lo que estamos haciendo para los crímenes más graves del conflicto puede funcionar también para el chico de preescolar o para ti o para los muchachos de 11 de tu colegio, ¿sí? Y es que entonces no nos manejamos a punta de castigo, amenaza, ¿sí? Y miedo, sino que nos manejamos a punta de diálogo, compasión, conocimiento entre todos y tomar medidas inteligentes para ayudarnos. Eso es la inspiración de todo esto y espero que haberme podido hacer entender de qué es lo que estamos tratando de hacer y por qué se parece mucho lo que hacemos en la JEP a lo que se está haciendo hoy en los colegios, desde hacerlo con los niños más chiquitos hasta los más grandes. Gracias. Magistrado Roberto, muchas gracias, Kevin. Y de hecho aprovechamos porque parte de este proyecto que les contábamos de justamente aprendiendo sobre justicia y restauración en la escuela, además de evidenciar estas prácticas de justicia restaurativa de las que se pueden hablar, claro que sí, con niños y niñas, sabemos que acá estamos sobre todo estudiantes de bachillerato. Una de las misiones que nos hemos colocado este año de la mano con Educapaz es abrir una comunidad de práctica y aprendizaje para docentes de preescolar y primaria que quieran pensarse esas temáticas. Bueno,
Y entonces íbamos a hablar con niños y niñas de 4, 5, 6, 7, 8 años de justicia transicional, de prácticas restaurativas, pero además de construcción de paz. ¿Eso cómo se hace? Y puede que tal vez no sea a través de un espacio como este, en el que nos estamos conectando 2 horas sentados, pero queremos pensarnos entonces cuáles son esas metodologías desde el juego, desde la literatura, desde las artes que nos permitan hablar de conflicto armado, que los niños y las niñas tienen cosas por aportar, cosas por decir, y desde allí empezarnos a pensar que se habla de esto en una perspectiva de reparar y de no repetición. Entonces, agregaría este pedacito también extendiendo la invitación a los docentes que nos acompañan hoy, que de pronto estén interesados en participar en estas comunidades de práctica y aprendizaje a través del listado de asistencia que damos con su información, porque estos diálogos son con docentes de todo el país, que hace más enriquecedor este tejido de cómo lo hacemos con las niñas y los niños para que estas conversaciones empiecen desde años anteriores, que claro que sí son necesarias. Cierro acá esta cucharada para que Kevin, por favor, cuéntanos estas otras preguntas que nos ayudaste a consolidar para que el magistrado nos pueda compartir el día de hoy. Así, Daniela, quisiera pues decir que por parte del magistrado me parece muy buena la intervención y sí, en efecto, esa intervención que están haciendo para acompañar a los estudiantes y hacer tener conciencia de, bueno, de exactamente cómo tiene que llegar la JEP a los estudiantes, ¿cierto? De transición hasta un 10º grado. Me parece increíble y creo que aunque ya tengamos un cierto nivel de acompañamiento, siempre mejorarlo. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo contribuye la JEP a la no continuidad de la confrontación armada? Bien. Bueno, Kevin, nuevamente la pregunta es muy desafiante. Un saludo para todos esos que están pasando desde intervenciones muy bonitas hasta los listados de asistencia. Bienvenidos todos, qué rico que nos acompañen. Mira, vuelvo entonces sobre la pregunta que estás haciendo, ¿no? Y es cómo contribuye la JEP a que no haya repetición. Esa yo te diría que es la pregunta del millón y es la preocupación más grande que tenemos, ¿sí? Es nosotros qué podemos hacer, qué podemos hacer para que estas situaciones no se repitan. Hasta ahora lo que hemos podido hacer es, y te hablo de la experiencia que hemos tenido en el norte de Santander, en tu región y en el Catatumbo. Imagínate que el día que yo tuve la ocasión preciosa de ir a la audiencia, esa que transmitieron en los medios. Yo estuve allí acompañando a mis colegas. Fue una ocasión preciosa. Y la situación en Ocaña era muy difícil ese día. Pasaban cosas muy emocionantes. Estábamos en una universidad que nos prestó su auditorio, la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Nos prestó el auditorio a la JEP para hacer esta ceremonia tan importante. Allí estaban las víctimas, estaban los que llamamos comparecientes, que eran los victimarios. Había mucha gente. Esos días, imagínate que había una cantidad de policía y ejército cuidándonos. Increíble, como 200 hombres. Para llegar a Ocaña nos tocó llegar en helicóptero, porque en esos días, y todavía hoy, había situaciones de orden público en las carreteras entre Cúcuta y Ocaña, y no se podían transitar con seguridad. En una ciudad tan hermosa como Ocaña, nos tocó llegar, te reitero, en helicóptero. Y la gente que estaba allá, cuando nosotros salíamos de la audiencia y caminábamos, terminaba la audiencia, salíamos y caminábamos por el parque y la gente se nos acercaba, los vendedores de dulces, unos viejos que estaban sentados en el parque de Ocaña, unas señoras, se nos acercaban y nos decían, les agradecemos mucho lo que están haciendo, porque le están diciendo al país que Ocaña
no es solamente un lugar donde hubo guerrilla y hubo paramilitares, sino que ustedes están limpiando el nombre de nuestra gente, diciendo que aquí hubo unos graves errores, que nosotros fuimos víctimas y que este es un lugar maravilloso, que es la despensa de este país y sobre todo de esa región del norte del país. Y entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que nosotros podemos hacer, me acuerdo de eso. Me acuerdo de que la JEP, con las investigaciones que hace, con los juicios, con las sentencias, cuando nosotros contamos verdades, cuando trabajamos con las víctimas y los comparecientes, podemos primero reconocer la situación de las regiones. Yo creo que le hacía muchísima falta al norte de Santander, que una autoridad nacional, yendo como fuimos con todo ese despliegue, fuera al territorio a decir, esta es una región maravillosa, de gente maravillosa, trabajadora, ¿sí? Que tiene una producción agrícola impresionante, que tiene unas ciudades hermosísimas, que está manejando una frontera riquísima, y reconocer lo que ustedes son, reconocer todo lo que pueden hacer, hablar de todo lo que les ha pasado, todos los daños que han tenido, todo el sufrimiento que ha habido en una región como el norte de Santander, y llevar un mensaje del Estado a decir, nosotros nos comprometemos a ayudarlos y a apoyarlos para que ustedes salgan adelante, y reconocemos los esfuerzos que están haciendo. Y cuando nosotros hacemos eso en cada región, la gente siente que estamos volviendo a poner su nombre, ¿sí? Que le estamos dando un ánimo, que les estamos ayudando a salir de esa situación en que todo el mundo siente que, por ejemplo, las regiones son lejísimos, que son regiones complicadísimas y que nadie puede ir allá. Yo creo que ese es el tipo de contribución que podemos hacer, Kevin. Y lo digo como con mucho respeto, me vine con mucho cariño de tu región, con una convicción de que el norte de Santander es una zona hermosísima, riquísima, de gente súper creativa y trabajadora, y que ustedes necesitan apoyo, necesitan verdad, necesitan instituciones, ayuda, autoridades para salir adelante, y que nosotros estamos comprometidos con ustedes. Este es el tipo de cosas que creo que podemos hacer. Listo, magistrado, muchas gracias por responder las dos preguntas. También agradecer al profesor que nos ayudó con la primera pregunta. Y respecto a la segunda intervención que usted había realizado, sí, la verdad me parece muy cierto. Y sin duda alguna, pienso que en cuanto a lo que usted dijo de la región mía, sí, somos la verdad gente muy, ¿cómo se dice?, echada para adelante, y esperamos muchas más intervenciones. Te entiendo. Te entiendo. Muchísimas gracias. En verdad, no saben lo movido que está el chat. Les invito, quiero, y es una promesa también, recoger sus correos, es poderles devolver lo que está sucediendo acá, porque incluso se está pasando, no estoy de acuerdo con esta intervención, pero mi punto es, y eso es creo que lo que esperamos con este tipo de espacios, abrir el debate sobre estas temáticas que nos posicionan y nos colocan en lugares tan distintos, y siempre creo que de uno a otro lugar está este llamado del reconocimiento a la vida y al ser escuchado del otro, que es lo que también nos ha acompañado a lo largo. Hay muchísimas intervenciones que quisiera colocarles. Quiero, por ejemplo, voy a tomar dos de todas estas, pero por ejemplo nos comparte Valentina, que ha estado compartiendo varias intervenciones a lo largo del espacio. Mi nombre es Valentina y soy de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander. Saben, a mí me gustaría que se cumpliese el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, que dice que nadie será sometido a la desaparición forzada, torturas, ni a tratos y a penas crueles o inhumanos o degradantes, porque la verdad, ese artículo lo incumplen, yo quiero que lo cumplan. Gracias. A ustedes, gracias por poner acá su voz,
volvemos y la sociedad escuchara más estos reclamos, estos llamados de los jóvenes que también tienen los niños que se están haciendo en territorios de guerra tan tocados, creo que acá empezaríamos a transformar muchas cosas. Bueno, muchos más mensajes, creo que también hay varias preguntas, el tiempo siempre es este factor que nos empieza a apretar un poquito, pero sí creo que hay una pregunta en común, magistrado, que han hecho recurrentemente, y es en relación al desplazamiento forzado. Hay sobre todo 4 o 5 preguntas que sí creo que nos da el espacio para responder con esto, y ya también damos el espacio a cerrar con una propuesta que nos traen los compañeros, pero sí hay varias preguntas que ponen, por ejemplo, ¿qué acciones tomaría la JEP con las personas desplazadas? Perdón, ¿quiénes es? Ay, perdón, se me mezcló todo esto, pero si quiere, magistrado, por favor, si nos puede compartir cuál es el lugar, que ha sido sobre todo de las preguntas más llamativas. Voy a poner algunas otras también que han colocado para que usted nos comparta varias de acá de las temáticas que alcance a recoger, y preguntan quiénes escogen a los jueces de la JEP. La JEP fue creada por 20 años, ¿qué pasará después de que se acabe? Esto nos abre todo un conversatorio, pero para ir recogiendo sus apreciaciones finales. Y una estudiante también nos pregunta, ¿cuál sería el proceso para la reincorporación de las personas a la sociedad afectadas por diversos conflictos? Entonces, con este énfasis en desplazamiento, en qué va a pasar luego de la JEP y en la reincorporación, que ya se han hablado algunos asuntos a lo largo del conversatorio, por favor, magistrado, para recoger las últimas intervenciones. Muy bien, hay varias cosas ahí, pero comenzaría por esa última que me parece clave. Es el tema de la reincorporación, ¿cierto? Hoy hablamos más de integración, de quienes fueron combatientes en su momento y en la insurgencia y se desmovilizaron y firmaron un acuerdo de paz. Nosotros celebramos que la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría de los miembros de las antiguas FARC que suscribieron el acuerdo han cumplido su compromiso. ¿Sí? Ellos están sometidos a nosotros, nosotros monitoreamos lo que ellos hacen y ellos en su inmensa mayoría han cumplido sus compromisos. Y del otro lado, los militares, miembros de la fuerza pública, de las fuerzas del ejército, de la policía, de la armada, que cometieron graves delitos, de la misma manera han cumplido sus compromisos, han hecho grandes aportes a la verdad y han reconocido su responsabilidad. Y eso tiene un valor infinito, porque se requiere mucha valentía para hacer esos reconocimientos y para hacer esos aportes. Y entonces, para esas personas que cometieron graves crímenes, nosotros les ofrecemos una segunda oportunidad. Tenemos unas sanciones especiales que no son en cárceles, sino en las que ellos hasta por 8 años van a prestar o a cumplir proyectos y trabajos y obras de contenido reparatorio para las víctimas. O sea, en cambio de estar encerrados en una cárcel, esas personas van a estar vinculados con las víctimas, tratando de reparar los daños. Y eso es una oportunidad muy importante para ellos, porque les permite rehacer su vida y volver a convertirse en ciudadanos y volver a la convivencia, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero la desmovilización, la reintegración, tiene un reverso que es muy importante, que es la reparación de las víctimas, ¿sí? Y esto lo hacemos en conjunto. Las medidas que tomamos para que los victimarios puedan volver tienen un reflejo importantísimo y que es el centro del trabajo de la JEP en las medidas de reparación y restauración de las víctimas. Verdad, justicia, no repetición, reparaciones de muchos tipos. Eso, estamos trabajando en ello porque sabemos que quienes fueron víctimas del conflicto necesitan ayuda, necesitan apoyo para poder salir de la situación en la que quedaron y superar esos gravísimos daños que les causó el conflicto. Entonces, lo que cabe esperar de la JEP para unos y otros es que trabajemos todos y podamos salir de esa situación e ir a una situación de paz. Ahora, me están preguntando por un grupo particular de víctimas
que es el más grande. Nosotros en el registro de la unidad de víctimas, tenemos que en el país hasta hoy hay 10 millones de desplazados, personas identificadas que sabemos quiénes son, sabemos qué les pasó y sabemos su drama terrible. En la JEP, en muchos de nuestros casos estamos investigando el tema de desplazamiento, estamos trabajando con organizaciones de desplazados y nos hemos esforzado mucho por impulsar y por promover que las entidades del Estado que sean responsables de los desplazados les hagan todo el proceso de reparación, de ayuda humanitaria de emergencia, de restitución de sus tierras. Es muy triste, sin embargo, que esas 10 millones de personas están muy mal atendidas. Eso lo sabemos. Que a esas 10 millones de personas les robaron más de 10 millones de hectáreas de tierra que no han sido devueltas, ¿sí? Y que hay muchos graves daños que tienen que componerse. En eso tenemos que trabajar todos. En eso tiene que comprometerse la sociedad y el Estado. Nosotros tenemos que reconocer esas víctimas y lo que hace la JEP por ellos es lanzar órdenes, decisiones y sentencias que tratan de que esas personas sean reparadas y los daños que sufrieron sean compensados. Pero esa es una labor muy grande por el tamaño tan horroroso del daño que se hizo en el conflicto. Entonces, eso tendría que decir sobre los desplazados y sobre lo que cabe esperar de la gente. Magistrado Vidal, muchísimas gracias a todas y todos que nos han acompañado en el chat con todas sus preguntas. Sé que son muchas más, el tiempo no nos lo permite, pero sí quisiera ir cerrando este espacio y retomando las voces de quienes nos han acompañado desde la moderación, la facilitación, las jóvenes y los jóvenes que han estado acá en cabeza, para que a partir de ustedes, y les invito también con esta pregunta para todos los que nos acompañan el día de hoy, que se vayan pensando qué se llevan de este espacio. Llevamos 2 horas en que se han hablado de un montón de cosas, donde se han movido, donde han salido historias personales, donde nos hemos cuestionado, bueno, ¿y cuál es mi responsabilidad también en este sistema y en este país para podernos pensar que en algún momento este conflicto podamos decir ya no hace parte de, pero bueno, mientras esto sucede, ¿qué estamos aportando para esta construcción de paz? Quisiéramos que vayan pensando en esa pregunta que se llevan hoy de estas 2 horas de todo lo que hemos podido conversar, y mientras tanto quisiera escucharles, Camila y Julián, que empecemos por ustedes y nos cuenten hoy de este diálogo del que ustedes arrancaron, qué se llevan, y empezamos a tejer desde acá para ir cerrando este conversatorio del día de hoy. Pues bueno, primero que todo, muchas gracias al señor Robert por todas sus intervenciones. La verdad, personalmente me han parecido muy enriquecedoras. En sí, me llevo un cambio de opinión, un cambio de vista. Yo tenía una imagen de la justicia para la paz, obviamente, desde un punto de vista más fantástico, por decirlo así, el concepto que se tiene inicialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero gracias a, de alguna manera, los testimonios o las explicaciones que nos ha dado el señor Roberto, me parece que puedo verlo desde un punto de vista más efectivo, incluso la corrección de las personas que han cometido delitos en la sociedad. Me pareció muy interesante los conceptos que nos daba y las nuevas formas de corregir, que no solo recluirlos, sino también hacer que puedan aportar algo para la sociedad, para tratar de enmendar ese error o ese daño que cometieron. Entonces, desde esa parte, desde ese punto de vista, la verdad, sí me siento muy agradecido por eso. Bueno, yo al igual que mi compañero Rolón, estoy también muy agradecida por todas las intervenciones que usted hizo, pero definitivamente creo que lo que más me marcó de estas 2 horas fue la justicia restaurativa. De verdad que me dio otro punto de vista totalmente diferente al que pues normalmente se escucha acá en el día a día o con el que muchas veces fuimos criados nosotros. La justicia restaurativa definitivamente me parece muy interesante, muy importante, y me parece que es muchísimo más efectiva que la que todo el mundo piensa, que las cárceles y los castigos son la solución. No, definitivamente la justicia restaurativa me pareció muy importante y necesaria aplicar en la sociedad. Mil gracias, queridos. Catherine, cuéntanos tu voz para ir cerrando también este espacio. ¿Qué te llevas de este espacio?
La impresión o el pensamiento que me llevó a este espacio es un énfasis de lo que realmente busca la justicia especial para la paz. Y es que aquí la mayoría siempre tenemos como ese estereotipo de las cosas. Y más allá de asuntos geopolíticos o relacionados con tratados, con ámbitos más, ¿cómo decirlo así?, con ámbitos más lejanos a lo que nosotros creemos en cuanto a la parte social, la justicia especial para la paz lo que busca hacer realmente, y eso nos lo recalcaron ya hoy gracias a las intervenciones increíbles del señor Roberto, es que realmente lo que se busca es como tal es la nueva reintegración y la construcción de una nueva sociedad colombiana donde el conflicto y la violencia no sean una opción, donde el cambio sea a partir de cada colombiano, no solo los culpables o los criminales, sino sea un cambio de pensamiento por parte de cada colombiano, y que se pueda tener siempre en cuenta, aparte de la ley, de la justicia, también se pueda tener en cuenta el perdón y un nuevo nacer a partir de las experiencias vividas, y construir un país que pueda forjarse a pesar de los tiempos tan violentos que vivió, y ser capaz de progresar y desarrollar en todos los ámbitos de la palabra. Catherine, querida, gracias de corazón. Y acá es demasiado. Vamos antes de Kevin darte la palabra, voy a volver a recurrir a este Mentimeter que nos ayuda a visibilizar un poquito más todo esto que se está moviendo. Entonces José les va a compartir el enlace de nuevo para que podamos poner acá también todo lo que está saliendo en el chat de lo que nos llevamos. Fuerza, esperanza, posibilidades de abrir estos debates en el aula, el sentido de proporcionalidad como parte de la justicia, una nueva concepción sobre la JEP, un nuevo llamado al quehacer. Nos dicen también, bueno, espérense, entonces volvemos a la dinámica del Mentimeter. Quienes quieran ir recogiendo el enlace, lo colocan en su explorador. Cuéntenos ahí qué se llevan para que también quienes luego puedan ver este video lo puedan conocer. Kevin, te doy la palabra y luego vamos a hablar con la profe Viviana también. A los docentes, perdón, hoy no los escuchamos tanto, pero nuestro interés acá era también que las voces de los estudiantes fueran acá las que lideraran el momento. Pero Kevin, cuéntanos tú también para cerrar, ¿qué te llevas de este espacio mientras vamos también recogiendo las voces de los demás y proyectándolas para conocerlas un poquito mejor? Sí, Daniela, muchas gracias. Primeramente quería hacer una pequeña reflexión diciendo ¿qué sabía yo antes de estar en este conversatorio, en esta sesión? ¿Qué sabía y qué ideas tenía yo sobre qué es la JEP? Y ya terminando, ya reflexionando sobre todo lo que hemos visto, ¿qué nuevo pensamiento me llevo? ¿Cuál es esa nueva idea que yo tengo sobre qué es la JEP? Y bueno, haciendo un sobrepensar de todo lo que hemos visto, ya sean los objetos, las palabras claves que vimos al principio, las preguntas, quiero recalcar que siempre es muy necesario este acompañamiento por parte de, bueno, ya sea del magistrado o muchas otras sesiones que se hagan. Siempre es muy importante ese pensar en qué conocen los estudiantes de la JEP y después de la sesión, qué se llevan o qué aprenden para su vida o para mismamente seguir atrayendo a otros más estudiantes que quieran aprender y necesiten este conocimiento. Querido, mil gracias. Y profe Viviana, por favor, también queremos escucharte. ¿Qué te llevas de estas 2 horas de escuchar a tus chicos, a quien acompañas, y cuéntanos también qué se movió en estas 2 horas de diálogo y encuentro? Profe Viviana, te veo por ahí. Creo que tienes el audio apagado. Sí, listo, ya. Ya está. Cuéntanos. Bueno, una inquietud muy como docente que me queda es seguir motivando a los estudiantes a que conozcan más de la JEP, sí, porque muchos, pues, los que estamos aquí ya hoy prácticamente escuchamos más de la JEP. Hay otros que todavía en esos momentos no conocen de ella. Vemos que ha sido muy interesante la labor
que han hecho hasta el momento y podemos aplicarla. Pero me crea una inquietud. Qué bueno sería que así como se creó una JET para estos casos, se creara la JET en la escuela y que miráramos desde la escuela, que dijera, bueno, por lo menos yo soy de la institución Sagrado Corazón de Jesús, la JET corsajista, donde los mismos chicos líderes que estamos aquí sean los encargados de ser esos jueces, de ser esas personas que intervengan, de que con diálogo, compasión y reconciliación podamos tener en cada institución una JET interna y así construir más ciudadanos y que más adelante esos jóvenes, esos líderes juveniles sean los que reemplacen a aquellos que en un inicio construyeron la JET y que de pronto no debería acabarse. Si se acaba dentro de 20 años, que se pudiera continuar con ella. Y así pues construiríamos un mejor país. Profe Viviana, mil gracias. De las palabras que más han resonado, ¿de qué se llevan? Claridad, esperanza, gratitud, conocimiento, justicia, verdad, paz, JEP, aprendizaje, reconocimiento, mejor dicho. Todo esto se los vamos a devolver porque hasta hay palabritas: luz, amor, diálogo, nuevos significados, perdona acá mi libertad, conflicto, honestidad, optimismo. Y yo creo que con todo esto, creo que nos reafirmamos más en lo necesario de estos espacios, en lo movilizador. Y magistrado Vidal, quisiera darle la voz para que nos cuente también usted qué se lleva de este encuentro y con esto vamos dando este último cierre y despedida mientras se siguen llenando nuestras palabras de cierre. Adelante. Pues Daniela, primero muchas gracias a ti por la coordinación de este encuentro que ha sido muy talentosa y muy productiva. Yo estoy muy emocionado, es lo que tendría que decir. Estoy muy emocionado. Creo que voy a salir a contarle a mis colegas lo que acaba de pasar, ¿cierto? Porque creo que para nosotros la lucidez, la brillantez, la luz que hay en los jóvenes, en la profesora Viviana, en todos los estudiantes que nos acompañaron, yo se los agradezco muchísimo. Les agradezco la lucidez de sus preguntas, de sus intervenciones. Para mí ha sido un diálogo enriquecedor al extremo, que además me ayuda también a entender qué es lo que nosotros mismos hacemos y que espero además que podamos mantenerlo y me confirma en la necesidad de que en la jurisdicción estemos hablando con los jóvenes, con las chicas, los chicos y que tenemos tanto que aprender de esas generaciones, pero también de estas regiones, de la escuela. Y pues me quedo sencillamente muy emocionado y agradecido con todos por este evento. Me siento muy enriquecido por lo que ha pasado. Mil gracias.